¿Estás? Bien, ¿cómo les va? Gracias por venir. Hugo Aime es un destacado analista, encuestador e hincha de Independiente que está como si estuviera, no sé, viviendo en el cielo, qué sé yo, no sé. Vamos a esperar 2 semanas más, después hablamos. Bueno, Hugo, ¿cómo termina el año del gobierno? No, el gobierno lo termina bien, pero con muchos desafíos, ¿no? Me parece que termina un año victorioso electoralmente, afirmándose nacionalmente, con los únicos, digamos, liderazgos que existen hoy son los líderes del oficialismo, en Macri, una Vidal, inclusive una Carrió, que ha crecido mucho en términos de opinión pública a nivel nacional, no solo en términos de la capital, y una oposición que está totalmente desarticulada. Así que me parece que desde ese punto de vista tiene todo el hándicap para poder avanzar. ¿Cuáles crees, Hugo, que son los pilares donde puede asentar el gobierno la expectativa que está tratando de transmitir hacia adelante? No, el tema es muy claro, ¿no? O sea, el gobierno, si uno mira las políticas, la evaluación de gestión y de políticas, el gobierno tiene muy negativo el conjunto de las políticas económicas y sociales. Sobre todo, por supuesto, ahora la de los jubilados. Eso está cada vez peor. Pero tiene mal la política hacia los trabajadores, la política hacia los jubilados, la generación de empleo, la inflación. Todo eso está muy negativo. Ahora, tiene muy positivo los valores de la democracia, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico y la obra pública. Esto es, yo diría, la culpa la tiene Cristina, nosotros venimos a resolver los problemas que dejó Cristina, combatimos la corrupción, combatimos el narcotráfico, damos un nuevo marco institucional y además nos ocupamos de los pobres. Y todo eso, digamos, le da un plafón al gobierno para avanzar, pero claro, uno siempre se pregunta, ¿será cierto esto de la política sola vale o es la economía estúpida? Ahora, ¿hasta cuándo utilizar a Cristina como argumento para...? Bueno, nosotros hicimos la pregunta. Solo el 32% nos dijo que el gobierno tenía una capacidad, que Cambiemos tenía la capacidad de representar al conjunto de los argentinos. Un 45%, 43% dijo, Cambiemos existe en tanto exista Cristina, ¿no? Entonces, esta es como la percepción que hay. El gobierno puede pedirle a la gente sacrificios porque le puede echar la culpa a la gestión anterior. En el momento que se acabe esa situación, bueno, ahí se le va a complicar. Pero como también la oposición la tiene muy complicada. Porque, por ejemplo, hoy yo hablaba con un dirigente del peronismo, ¿no? Y me decía, mirá, el tema del conjunto de reformas que planteó el gobierno están totalmente negadas, es decir, dan negativo en términos de opinión pública. Cuando vos preguntás... Pues sí que la máxima apuesta del gobierno para el cierre de año, que son las reformas, a la gente no les cae bien. Bueno, la gente sabe que si sale la reforma hacia los jubilatoria, los jubilados la van a pasar peor de lo que la pasan ahora. Si sale la reforma laboral, los trabajadores la van a pasar peor. Y cuando le preguntás sobre general qué sentido tiene este conjunto de reformas, solo un 30%, 33% te dice, no, esto va a hacer que la Argentina pueda crecer y la gente vivir mejor. Un 55% dice, no, esto es para unos pocos empresarios. O sea, que desde ese punto de vista conceptual, el futuro no está claro, pero sí está la expectativa. Tenés casi un 47% de gente que tiene expectativa en que las cosas el año que viene vayan mejor. ¿Cuál es la señal de alarma? Que en septiembre era 50%. ¿Cuál es la otra señal de alarma? Que el presidente cayó en nivel de gestión. La aprobación de gestión, no tengo octubre porque eran las elecciones, si uno toma septiembre, la toma con noviembre, 3 puntos de caída de evaluación de gestión. ¿Está alta la gestión? Sí, pero tengo alguna alarma. El gobierno utilizó exitosamente, si uno se atiene a los resultados, la idea de contraponer su imagen con la imagen de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Sí. El escenario político opositor ha quedado ciertamente diezmado, en todo caso muy fragmentado. Sí. ¿Qué ves en ese lugar, en ese espacio? ¿Quién puede capitalizar el descontento? ¿En qué términos puede capitalizar ese descontento político que puede sumarse a partir del eventual fracaso de esta reforma? No, me parece que es muy difícil porque el peronismo tiene un problema que se llama Cristina. Entonces, en la medida que Cristina Kirchner exista políticamente, y existe en términos de opinión pública, existe en términos de apoyos dirigenciales, y no haya un proceso en el cual se, digamos, pierda políticamente Cristina, al peronismo no kirchnerista le resulta muy difícil.
Lo que quizás yo me comí una parte cuando yo decía, está bien, la reforma jubilatoria liga al gobierno, claro, pero también ligan los senadores que la votaron, que son del peronismo, no que Bueno, no el otro día kirchnerista. Pichetto, para aligerar la carga, dijo, esto es producto de un pacto de los gobernadores con el presidente, lo votamos por eso. Sí, Como pero me diciendo, parece que yo voy a insistir con un tema que no es de ahora, es de siempre. O sea, una cosa es lo que los dirigentes políticos creen que hacen y la gente entiende. La gente entiende el sentido común. El sentido común es le van a ajustar el salario o la jubilación a la gente que se jubiló. ¿Y quién tiene la culpa? El gobierno es lo que levantaron la mano. Todo lo demás es parte de la especulación de la política. Entonces, todo esto a mí me recuerda Cafiero, Menem, Alfonsín. Porque mientras la cafieradora se abrazaba a Alfonsín, Menem le ganó, ¿no? Entonces me parece que el problema que van a tener los gobernadores del peronismo es que si no pueden plantear una alternativa de un país superador, lo que va a acumular es la oposición. Lo que no aparece es la alternativa superadora. Claro, no está. Claramente. Eso es lo que intentaba decir. Claro. El tema es, efectivamente, en la simplificación, como decís vos, es el gobierno más los gobernadores peronistas los que han hecho posible esta reforma. Claro. También tiene algún punto positivo esta cuestión, en el sentido de que han sido ciertamente inusuales los acuerdos políticos de esta envergadura en la Argentina. Y el gobierno lo ha conseguido. El resultado lo vamos a discutir más adelante. Sí, es muy interesante en el punto que vos decís, ¿no? Porque cuando vos le preguntás a la gente, dígame, ¿qué tienen que hacer los dirigentes del peronismo? Tienen que enfrentarse al gobierno, tienen que dialogar pero mantener firmes sus banderas, o tienen que colaborar. Los que votaron a Cambiemos dicen tienen que colaborar. Y los que votaron, no votaron a Cambiemos y votaron a los gobernadores y aún a Cristina, te dicen tienen que dialogar manteniendo sus banderas. Solo hay un 7-8% de los argentinos que piensa que el peronismo tiene que hacer una oposición furiosa contra el gobierno. Con lo cual esto obviamente fortalece al gobierno y fortalece, entre comillas, a los gobernadores. Yo insisto, a los gobernadores les resulta difícil explicar en sus provincias porque avalaron sus senadores un ajuste hacia los jubilados. Y le puede pasar lo mismo con la reforma laboral. Entonces, no es, digamos, por eso yo digo, el gobierno está en el mejor de los mundos. Lo que está en el peor de los mundos es la oposición. Ahora, el gobierno del mejor de los mundos, si vuelvo a algo que dijiste antes, ha hecho una apuesta importante a la economía, una economía que no sé, digo, cómo termina según el gusto del gobierno. El propio ministro de Hacienda, Duhovne, dijo el otro día, nos está costando la inflación, va a estar arriba de 21, 21 puede ser 24, puede ser 25, eran 17 lo que suponían, 10 lo que piensan para el año que viene. ¿Cómo está la sociedad sobre eso? No, la sociedad, si vos le preguntás qué pasa con la inflación, la gente habla de la inflación de 40 puntos, no piensa que vaya a bajar el año que viene. Por eso me parece que tenés, por un lado, la expectativa de los que votaron a Cambiemos y un poquitito más, y el resto de la gente que continúa dividida, que dice, esto no va a terminar, esto no es para mí, esto no es a favor de la gente. Es muy interesante lo que hoy pasa en términos de opinión pública, cuando vos te das cuenta que los que votaron al peronismo en el 2015 no aparecen, no te contestan las encuestas directamente. O sea, siempre pasa que en un momento de hegemonía de un sector político o de un discurso social que ha invadido los medios, porque ahora vos prendés cualquier medio de comunicación y todos los periodistas, perdón por ustedes, te explican el problema del déficit fiscal y cómo hay que hacer el ajuste. Yo me considero poco hábil y desconocimiento para explicar eso. Exacto, pero hay muchos que, digamos, prendés la televisión y lo explican, ¿no? Y el resto, digamos, se calla la boca. Entonces, quizás uno escucha a un Bermúdez que te dice, no, mirá lo que está pasando, ¿no? Pero en general, entonces cuando está esta presión social del poder y de los medios ligados al poder, no los dirigentes de la oposición, el que votó al opositor aparece callado. Entonces hay que ver qué pasa en marzo, abril, mayo del año que viene. Hoy, yo sigo diciendo, el gobierno está en el mejor de los mundos. De fondo hay una crisis de representación en la oposición. Claro. Eso explica más el silencio. Sí, pero también por eso, cuando el kirchnerismo era, digamos, el que tenía la hegemonía, te pasaba lo mismo del otro lado. No encontrabas en las encuestas quien le ha dicho voté al opositor, o voté a Carrió, o voté a Labaña, no sé.
O sea, esto es lógica de la opinión pública, pasa siempre. Ahora, digamos, si buscaras un referente de la oposición, digo, si lo preguntaste, ¿cuál es? ¿Quién es? No, si vos hoy armás un ranking, eso es, te aparecen solamente los dirigentes del peronismo que han tenido históricamente una exposición nacional. Y eso se llama Cristina Kirchner y Sergio Massa. Un Sergio Massa en el llano y una Cristina Kirchner en el Senado. Claro, yo diría Massa, digamos, obviamente menos que Cristina, pero es el único, cuando vos lo pones en algún escenario por el PJ, mide. El resto, digamos, mide arriba de 10 puntos, el resto mide abajo de 2 puntos. Sergio, digamos. la última, vamos. Sí, el gobierno ganó las elecciones, está en la situación en la que está. Históricamente es el momento en que los gobiernos suelen enamorarse de sí mismos y a empezar a tener razón en todo según la perspectiva propia. Sí. ¿Crees que este gobierno tiene ese mismo riesgo, va a pasar por ese mismo riesgo? Yo ya escucho, digamos, los que se han enamorado de la idea de decir que este gobierno es, ya lo quieren fundar teóricamente, ¿no? Ya hemos escuchado que este es un gobierno de centro popular, por ejemplo. Entonces me parece que hay un intento serio de fundar el Cambiemos o el macrismo, digamos. Pero también los veo obviamente con la idea, y ya está, ya ganamos, y con una idea de hegemonía de ideas, digamos. Eso me parece que está, en términos de opinión pública, yo diría, esto es muy parecido a la alianza, al comienzo de la alianza. La idea de un sector de la sociedad muy ligado a los sectores medios, digamos, de ideología de sectores medios, diciendo terminamos con el peronismo. Eso yo diría está en el clima de época, no digo ni bien ni mal, es lo que está en el clima de época y la idea que se están superando antinomias y creando otra Argentina distinta. Ahora, eso es lo que aparece, ahora, ¿será? No lo sabemos. Hugo, fue un gusto que hayas venido, Claro, te agradecemos mucho.